Buenos días. Vamos a dejar unos minutitos a que se terminen de completar la conexión de los inscritos que todavía faltan. Sí. Sí, como les comentaba, esta campaña que está subvencionada por la Consejería de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Canarias, realizamos varias actuaciones, sobre todo actuaciones de difusión y formación relacionadas con estas temáticas. Entre ellas, pues la organización de eventos específicos en formato webinar, como el que tenemos hoy, que es específicamente sobre compras y sostenibilidad, y con el que contamos con la colaboración de Luis Ballina, que es CEO de Nueso Group, y Mayrata Conesa, que es SGA Manager de AENOR. Informarles nuevamente que esta sesión está grabada para poder ser visualizada a través de nuestro canal de YouTube y que cualquier consulta que quieran realizar pues puede trasladarla a los ponentes a través del chat o de la sección de preguntas y respuestas y se les trasladará a ellos al final de sus ponencias. Y yo creo que sin más, pues, no retraso, darle paso a Mayrata cuando quieras. Perfecto. Vale. Perfecto, ahora sí. Pues buenos días a todos. Muchas gracias a Sinca por ayudarnos a gestionar y organizar este webinar donde, como comentabas, pues vamos a hablar, ¿no?, de compras sostenibles. Bueno, desde AENOR estamos realizando un trabajo cada vez más intenso en lo que sería la integración de todos los aspectos de sostenibilidad, ¿no?, de las tres patas. Y en ese trabajo intenso que estamos llevando a cabo, entendemos que la parte de compras sostenibles es un elemento muy transversal y muy relevante para las organizaciones. Es por ello que hemos desarrollado una solución de certificación basada en la ISO 20400, que no es un modelo certificable, pero que con la ayuda de Nueso hemos podido desarrollar esta solución, esta especificación técnica que permita a las empresas obtener una certificación en materia de compras sostenibles. Por eso tenemos la suerte de contar hoy con Luis, que es el que pues tiene un enorme conocimiento y experiencia en esta materia y al que sin más pues le cedo la palabra para que comparta con nosotros pues todas estas cuestiones. Muchas gracias. Buenos días, disculpen el retraso, he tenido unos pequeños problemas de conexión por incompatibilidad de la aplicación, la versión que tenía. En ese sentido, bueno, gracias Mayrata por la introducción sobre el trabajo que hemos desarrollado con vosotros, con AENOR, para extraer de lo que es la ISO 20400 de gestión de compras sostenibles un referencial, una especificación que permita a las empresas implantar una estrategia de gestión de compras sostenibles. En ese sentido, pues este referencial que hemos desarrollado es aplicable a cualquier tipología de empresa y es una guía, además, bastante explícita en cuanto a qué debe hacer cada tipo de organización para implantar un sistema de gestión de compras sostenibles. Ese sería un poco la introducción. Mayrata, no sé si quieres añadir algo más a esto. No. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues entonces, no sé si se puede proyectar. Vale. Bueno, un poco lo que... No sé si puedo compartir pantalla y proyectar una pequeña Sí, slide. puedes compartir. Puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Vale. Antes, para entender qué es esto de la sostenibilidad o qué son las compras sostenibles, es importante que entendamos qué es el concepto de sostenibilidad, ¿de acuerdo? Entonces podemos, si os parece, vamos a revisar juntos un poquito qué es esto de la sostenibilidad y cuando hablamos de compra sostenible, ¿de qué estamos hablando? ¿Vale? Porque hay cierta confusión cuando hablamos de estas cosas. La gente entiende que es una compra ecológica o que no daña el medio ambiente y no es únicamente eso, ¿vale? Lo vamos a ver ahora en unas cuantas slides. ¿Cuánto tiempo tenemos, Mayrata, aproximadamente para poder exponer un poquito los conceptos? Bueno, te lo dirá mejor el organizador más que yo, ¿eh? Quiero decir, Vale. la idea es que
Sí, Luis, la idea es un poco que el webinar tenía una previsión temporal desde las 9:30 pues Vale. hasta las 11. Vale, bueno, voy un poco retrasado. Vale, entonces en principio lo que os agradecería a todos los asistentes, voy a ir exponiendo un poco las ideas clave y si tenéis cuestiones las vais dejando en el chat y ahí ya pues vamos intentando responder a las cuestiones después, ¿vale? Voy a intentar hacer una exposición de no más de 20 minutos y luego si queréis entramos al diálogo y al debate, si queréis. Vale, entonces en ese sentido, a ver, voy a compartir pantalla. Disculpad, al no haberme podido conectar antes, pues no he podido compartir antes, probar esto antes. Compartir pantalla, bien. Y vale, debería de verse. Vale, ¿se ve? ¿Se ve correctamente? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues empezamos. Bien, vamos a plantearnos ahora una serie de interrogantes que veis ahí un poco en la diapositiva. ¿Qué es la sostenibilidad? ¿Qué es el valor compartido? ¿Por qué la sostenibilidad y el valor compartido es importante para mi empresa? ¿Por qué ponemos sobre la mesa estos dos conceptos? ¿Qué tiene que ver el valor compartido con la sostenibilidad? Por otro lado, somos conscientes de los riesgos de nuestra cadena de suministro. Yo creo que todos, sobre todo después de la pandemia, después de la guerra de Ucrania, que bueno, sigue en curso lamentablemente, hemos visto que nuestras cadenas de suministro en general se han visto afectadas, ¿vale? Por distintos motivos. Por otro lado, por tanto, existen unos riesgos que no siempre son predecibles, ¿vale? Y no siempre los tenemos identificados. Por otro lado, podemos transformar esos riesgos operativos en valor cuantificable. Y por último, ¿qué beneficios tiene un modelo de gestión de compras sostenible? ¿Vale? Eso es un poco los interrogantes que me gustaría que os plantearais antes de iniciar la presentación. Bueno, sostenibilidad, si nos vamos a una definición académica, es aquello que es sostenible, que se puede sostener, ¿vale? Que es perdurable. En ecología y economía es aquello que se puede mantener durante un tiempo determinado sin agotar los recursos o causar un grave daño al medio ambiente. Esto lo vamos a explicar después. Cuando hablamos de gestión de compras sostenible, no es desde el punto de vista medioambiental únicamente. Consideramos otros aspectos, que todo ello, como veremos después, es la sostenibilidad. Bien. Después de una definición académica, que es la de la RAE, podemos ver cuál es la definición que tenemos en la norma ISO 20400-2017 de compras sostenibles y cómo definió Naciones Unidas, ya en los años 80, la sostenibilidad. Según la norma, la sostenibilidad es un estado del sistema global, incluidos los aspectos ambientales, sociales y económicos. Algunos estaréis pensando, claro, ESG. Vamos a ver después que no exactamente se corresponde con ESG, ¿vale? ¿Por qué? Justamente por la otra parte del interrogante que comentábamos al inicio de la exposición. Porque en este concepto de gestión de compra sostenible, la sostenibilidad incluye el objetivo o el foco de generar valor compartido. Si estamos hablando de compras, se entiende que es valor compartido con nuestros proveedores. Bien. Según Naciones Unidas, un desarrollo sostenible o sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Si nos damos cuenta y lo llevamos un poco a un lenguaje más entendible, estamos hablando de sostenibilidad como algo que nos permite perdurar en el tiempo. Como empresas y dentro de la empresa, nuestra cadena de suministro debe ser sólida y debe ser capaz de perdurar en el tiempo. Si yo desarrollo una serie de proveedores, no pongo atención en una serie de puntos y lo que hago es que pongo en riesgo a esos proveedores o esos proveedores ponen en riesgo mi actividad empresarial, obviamente
no voy a ser perdurable en el tiempo, no voy a ser sostenible, independientemente de aspectos que podamos llamar sociales o medioambientales. Estamos hablando de supervivencia, ¿vale? Perdurabilidad. Entonces, la gestión de compra sostenible pone el foco en identificar riesgos en tu cadena de suministro y en la de tus suministradores críticos para evitar que un problema en tu cadena de suministro ponga en riesgo tu actividad empresarial desde distintos aspectos. Puede ser desde un punto de vista económico, reputacional, social, medioambiental, eso lo iremos viendo después, ¿vale? Pero me gustaría que os quedarais ya con el concepto de que una compra sostenible no es necesariamente una compra ecológica. No es eso de lo que estamos hablando. Eso es un aspecto más de lo que estamos hablando. Pondremos luego un ejemplo que está, tristemente, bueno, está en los diarios estos días, el fresón de Huelva o las fresas de Huelva. Bueno, hemos visto que un gobierno, en este caso la Unión Europea, ante pues, una denuncia o una iniciativa de un colectivo, pues veta inicialmente el suministro de la fresa de Huelva para el mercado alemán. Hemos visto asimismo cómo las propias cadenas alemanas han cambiado de posición a lo largo de estos días y un poco el foco del problema es que el mensaje que se lanzó es que la fresa o el fresón de Huelva consumía acuíferos de Doñana y perjudicaba a un parque. Bueno, pues si Aldi, por ejemplo, que es uno de los supermercados que ha salido un poco a defender la fresa de Huelva ayer, me parece, si tiene bien auditados sus riesgos de su cadena de suministro, habrá evaluado si existía un riesgo medioambiental a causa de su demanda de fresa de esa zona concreta y si eso generaba un impacto en su entorno y si eso podía generar un riesgo a su actividad, que es la de vender, pues en este caso alimentos, en este caso fresas, ¿vale? Bueno, por comentar, cuando hablamos de medio ambiente, aquí fijaos que en la definición de sostenibilidad de la norma hablamos de aspectos ambientales, sociales y económicos, pero en ningún caso dice medioambientales. Esto me gustaría que quedara claro. Cuando hablan de ambiente, esto viene traducido del inglés, esto viene de un estudio que hizo Kramer y Porter a finales del siglo XX, donde ellos hablaban de environment. Ese environment en inglés, cuando vamos a un diccionario, tiene dos traducciones, ¿vale? Uno es medio ambiente, ¿vale? Y otro es realmente ambiente, entorno. Por ejemplo, un buen entorno de negocio. La traducción correcta es la que pone la norma. Aspecto ambiental no es medioambiental, se refiere al entorno. Y dentro del entorno sí que están los aspectos medioambientales. Por tanto, cuando hablamos de compra sostenible y de analizar cómo de sostenible es nuestra cadena de suministros y, por tanto, cómo de sostenible somos como empresa, que dependemos en mayor o menor medida de nuestra cadena de suministro, en función del tipo de negocio que tengamos, tenemos que considerar tres patas. La pata económica, estaríamos hablando de costes, estaríamos hablando de generación de valor conjunto, valor compartido. Social es también dónde compro, qué impacto tiene eso, si compro un sitio u otro, ¿vale? Y ambiental, del entorno. Ahí entrarían también aspectos medioambientales, ¿vale? Bien. Hemos clarificado un poquito qué es la sostenibilidad. Resumiendo, idea fuerza. Sostenibilidad en el contexto de la gestión de compra sostenible es ser perdurable. Para poder ser perdurable con nuestra actividad de compras, tenemos que tener en cuenta cómo interaccionamos con nuestro entorno. ¿El entorno cuál es? Bueno, pues nuestros proveedores, nuestro cliente interno, nuestro cliente externo, y tenemos que ver que esas interacciones maximicemos las que son positivas, las que generan valor, y evitemos las que no generan valor. Por ejemplo, si yo compro fresa
por un ejemplo que dábamos antes. Y yo no me preocupo por saber el origen del agua con que riega las fresas, pues realmente puedo estar generando un impacto medioambiental a causa de mi actividad, que es vender fresas en un supermercado. Puedo estar generando un impacto en ese entorno social, pues a otros agricultores, ganaderos, personas. Puedo incluso estar generando un impacto de rechazo, en este caso, a clientes que me compran las fresas, que son sensibles a que nuestra actividad intente dejar la menor huella posible en cuanto a impacto social y medioambiental. Y puede tener un impacto económico también, porque al final puedo estar agotando un acuífero, estoy acabando con la agricultura de una zona y me tendré que ir a otra fuente de suministro con otra relación calidad-precio o que tenga otras implicaciones para mí, ¿vale? Pues que haya que importarla, que haya que utilizar transportes especiales, que tenga que comprar lotes más grandes, que tenga que adelantar el dinero. Ya serían los factores económicos. Por tanto, cuando hablamos de sostenibilidad a lo largo de esta exposición, estamos hablando de buscar ser perdurable en nuestra actividad. En una actividad empresarial, la cadena de suministro es vital. Puede ser hasta la mitad de tu cifra de ventas, incluso más en función del sector. Pues hay sectores que llega a un 70%. En ese sentido, si no analizamos qué riesgos tiene nuestra cadena de suministro, tenemos ahí una fuente de incertidumbre que puede incidir en la perdurabilidad de nuestro negocio, ¿vale? Ese es un poco el concepto, la idea fuerza. Bueno, avanzamos un poquito más. Bueno, el valor compartido es un poco el buscar... Aquí, vale, perdón, aquí. Buscar sinergias que generen situaciones que como empresa, a lo largo de la cadena de suministro, nos pongan en una posición favorable en alguno de estos tres aspectos que hemos comentado, ya sea en el económico, ya sea en el social o ya sea pues en el medioambiental, todo lo que tiene que ver con el entorno, nuestra interacción con el entorno. Si yo vuelvo al ejemplo de las fresas, puedo comprar fresa en Israel, por ejemplo. Puedo comprar fresa pues en Alemania, hay fresas también. Puedo comprar fresa en Marruecos, probablemente, y puedo comprar fresa en Huelva. Bueno, si yo analizo cuáles de mis proveedores pues van a estar sujetos a un marco normativo, eso es parte del entorno, ¿vale? Es que, digamos, no me traslade responsabilidad a mi empresa, pues a lo mejor tengo menos riesgo si elijo proveedores dentro de la Unión Europea. Pues podríamos descartar al proveedor israelí, al proveedor marroquí y nos podríamos quedar con el proveedor español y alemán. Luego tendría que considerar bien aspectos económicos. ¿Qué es más barato para mí? Comprar en Alemania, comprar en España. ¿Cuál me puede poner en un riesgo reputacional? ¿Hay algún tipo de regulación con respecto al cultivo de la fresa en Alemania y en España? ¿Cuáles son las mejores prácticas? ¿Cuál es la legislación asociada? ¿Cuál me evita más riesgos a mí? Y por último, ¿sobre cuáles tengo yo más posibilidad de influencia para que a través de mi poder de compra pueda trasladarle conceptos de sostenibilidad que redunde en fortalecer mi relación con el proveedor? Probablemente tener más poder de compra dentro del proveedor, poder ser, digamos, factor decisor dentro de ciertas decisiones en el proveedor que me puedan afectar a mí y a mis clientes, y al final utilizar todo esto también como pues un argumento de captación de ventas. Como veis, aquí estamos relacionando pues cómo el mitigar un riesgo en la cadena de suministro hace que nuestro negocio sea más fuerte, más perdurable y además me puede ayudar a vender mejor. Y no necesariamente tiene que ser más caro. Al revés, puede ayudarnos incluso a evitar otro tipo de costes que no son solamente el coste unitario, de esto hablaremos después, y puede ayudarnos también a vender más, ¿vale? Es un enfoque mucho más transversal
en lo que es el enfoque actual en las compañías con respecto a la cadena de suministro. Bien, vale. A lo largo de los últimos 50 años se han desarrollado pues, políticas de gestión responsable, responsabilidad social empresarial, ¿vale? Y podemos comparar eso con el concepto de creación de valor compartido. Esto es el concepto que introdujo, como he dicho antes, Kramer y Porter a finales del siglo pasado. Cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, digamos que los objetivos son pues hacer el bien, pues es más bien una filosofía o una posición que la empresa adopta hacia su entorno, fundamentalmente solo hacia sus clientes potenciales, y tiene más que ver con la filantropía. No está centrado en generar valor para la empresa o fortalecer la marca de la empresa como tal. No está focalizado en realmente estrechar las relaciones con los proveedores. Pongo ejemplo. Yo soy una empresa, por ejemplo, ArcelorMittal, fabrico acero. Bien, pues ArcelorMittal, en este caso, lo que le importa es producir acero de buena calidad a un precio que el mercado acepte y con la menor huella de carbono posible, porque hay una tasa por cada tonelada de acero, hay una tasa de CO2 que tienen que pagar. ¿Qué le interesa a ArcelorMittal? Pues no generar emisiones de CO2 para que su acero sea verde. Bueno, pues ellos deberían centrar toda su labor de responsabilidad social en no contaminar su entorno inmediato y en invertir, en estimular a sus proveedores en generar soluciones que le permitan el fabricar el acero sin emitir CO2, que es un poco lo que están haciendo ahora en la planta de Gijón. La responsabilidad social sería pues simplemente cubrir el expediente. ArcelorMittal da unos seminarios sobre medio ambiente y planta árboles, pues, no sé, por ejemplo, en la zona de picos de Europa. Bueno, pues así no ayuda realmente. Son acciones que quedan un poco vacías. Cuando hablamos de valor compartido es justamente decir, bueno, si queremos que la actividad sea sostenible para ArcelorMittal en esta zona, que no haya oposición social a que la acería esté ahí, seguir desarrollando el negocio, lo que hay que hacer es invertir en un horno que no emita CO2. Bueno, pues se hace un plan de inversiones y eso genera apoyo social, gubernamental, y al final ellos van a poder mantener la actividad en un puerto que les interesa mucho, como es el de Gijón y Avilés, durante a lo mejor otros 100 años más, sin tener problemas y siendo competitivos, porque se pueden eliminar la tasa del CO2 sobre el acero. Es decir, eso es un enfoque. Tengo un problema, yo contamino, ¿qué hago para solucionar el problema de forma que genere valor tanto para la comunidad en la que estoy como para mí? Ese sería un ejemplo. A través de una inversión, lo explica, tiene ayuda gubernamental y al final, pues lo que era contestación social se convierte en apoyo social y en una fuente de ingresos y futuro para una comarca entera. ¿Vale? El enfoque de responsabilidad social empresarial iría más, pues, acciones más filantrópicas, pues formación a las personas, contribución a lo mejor a campañas de limpieza de ríos, plantar árboles. ¿Qué es más efectivo? Bueno, pues Porter y Kramer decían, no, lo efectivo es yo genero un problema, ese es mi impacto negativo derivado de mi actividad, y ese impacto negativo, si yo no hago nada por corregirlo y colaborar con quienes estoy impactando, pues lo que es las personas, lo que son los gobiernos y demás, pues tengo que buscar una solución, porque si no voy a tener que cerrar la acería. Va un poco por ahí el concepto de valor compartido, para que se entienda un poquito. Vale, entonces, si repasamos un poquito, sostenibilidad. Ponemos el foco en ser perdurables, en analizar los riesgos, en este caso estamos hablando de compra sostenible, de nuestra cadena de suministro y en ver cómo esos riesgos pueden poner en tela de juicio nuestra actividad a corto, medio y largo plazo y ver cómo podemos mitigar eso, pero no desarrollando labores filantrópicas, sino
buscando acciones que generen valor para nosotros dentro de nuestra empresa y ojalá a nuestros proveedores para fortalecer la relación con los proveedores más críticos. Lo más importante de todo esto es diferenciar lo que era responsabilidad social. No estamos hablando de compra responsable, estamos hablando de compra sostenible. Cuando hablamos de compra sostenible, ahí estamos incluyendo lo que llamábamos compra responsable, los criterios de ESG, ¿vale? Y estamos incluyendo el concepto de valor compartido. Y todo eso focalizado en lo que llamamos coste total de pertenencia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros compramos, normalmente nos fijamos en el precio unitario. Desde un punto de vista de gestión de compra sostenible, tenemos que evaluar el impacto de ese coste unitario con respecto a otros costes, pues el coste de distribución, el coste de embalaje, el coste de gestión del embalaje, si genera residuos o no genera residuos, todos los costes asociados a incorporar ese bien o servicio a nuestra cadena de valor como empresa, ¿vale? Eso es lo que se llama el TCO. Entonces, bueno, básicamente el sistema de gestión de compras sostenibles que hemos definido junto con AENOR ayuda a las empresas a, primero, uno, entender qué nivel de madurez tienen como organización de compras. Dos, a partir de ahí, entender qué relación deben de tener con respecto a sus suministros críticos y proveedores críticos. Y cómo deben de evaluar la criticidad, bueno, los riesgos asociados a ese suministro crítico o proveedor crítico y de los proveedores críticos de sus proveedores críticos. Es decir, no nos quedamos con quien nos da un servicio. Por ejemplo, estoy en Canarias, pues compro a un importador, pues no sé, mascarillas, por ejemplo, cuando era la pandemia. Bueno, ahí habría que analizar cuál es el riesgo de quién es ese comprador, qué hay detrás del comprador y a quién compra, para evitar, pues por ejemplo, como hubo en su momento en la Comunidad de Madrid, pues hubo ahí una serie de gestiones quizás no lo más legales posibles y han puesto en tela de juicio a la propia Comunidad de Madrid. Es importante eso. La norma nos ayuda, además, a identificar esos riesgos y a que cuando tomemos decisiones de compra, evaluemos los proveedores de acuerdo a una serie de criterios de sostenibilidad que, recordemos, incluye criterios económicos, criterios sociales, criterios del ambiente. Entendamos como ambientales, no únicamente los medioambientales. Y además con una perspectiva de cuál es el impacto a nivel de coste de tomar una decisión de compra en una dirección o en la otra, ¿vale? No solo es el coste unitario de la compra, sino los costes asociados a esa compra. Y todo eso es lo que nos conduce a tomar decisiones de compra sostenibles. Bueno, ¿por qué hay que empezar a hablar de gestionar nuestras compras de una forma sostenible? Bueno, básicamente por lo que os pongo ahí en el punto 2 de este slide, la Unión Europea el año pasado, todavía esto no le ha dado forma realmente, emite una propuesta directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. En esa propuesta directiva, la Unión Europea propone fomentar un comportamiento, y me gustaría que leyéramos esto con cuidado, fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable. Fijaos, la Unión Europea diferencia qué es sostenible de qué es responsable. Decíamos antes que responsable es responsabilidad social empresarial. Estamos hablando de sostenibilidad. Y dice, a lo largo de las cadenas de suministro globales. Es decir, oiga, usted compra fresas. Bueno, en este caso imaginaos que en lugar de comprar las fresas en Huelva, bueno, vamos a cambiar de ejemplo. Compramos aguacates. Y compramos aguacate en Chile o en Perú. ¿Vale? Entonces, lo que dice la Unión Europea en esta propuesta es que la empresa tiene que poder demostrar su debida diligencia para todo lo que tiene que ver con la compra a lo largo de sus cadenas de suministro globales. Es decir, si yo compro un importador que está en Mercamadrid, que es quien importa la fruta, en este caso, por ejemplo, el aguacate de Perú o de Chile,
yo tendría que analizar qué riesgo o en qué riesgo estoy bajo el prisma de la sostenibilidad, de la responsabilidad con respecto al proveedor de origen. Ojo, nos van a hacer responsables de alguna manera de esos. ¿Cómo demostramos la debida diligencia? Haciendo la evaluación de riesgos de nuestra cadena de suministro crítica. Dentro de la cadena de suministro crítico, cuáles son los proveedores que nos pueden poner en riesgo, y habrá que pedir a esos proveedores cuáles son sus proveedores críticos o suministros críticos que pueden incidir en lo que nosotros les compramos. Entonces, lo que por un lado nos ayuda a generar valor, porque tenemos menos riesgo, minimizamos riesgo, y eso afecta de forma transversal a toda la empresa. Con eso tenemos argumentos de venta. Con eso podemos generar mejores condiciones de compra o, digamos, generar vínculos más fuertes con los proveedores. Y podemos evitar riesgos. Pero es que esto, además, si no hacemos este análisis estructurado, no vamos a poder cumplir con la debida diligencia que nos va a exigir la ley dentro de poco tiempo. Entonces, en ese sentido, la Unión Europea lo que dice es que se exigiría a las empresas que determinaran y, si fuera necesario, previniesen, atajaran o mitigaran los efectos adversos de sus actividades, de cara a aportar seguridad jurídica y condiciones de competencia equitativas. Bueno, ahí un poco lo que estamos diciendo es todo lo que es cumplimiento legal entra dentro de lo que en nuestro sistema englobamos dentro del ambiente. El ambiente no es solo medio ambiente, está todo, pues, digamos, la legislación aplicable, entre otras cosas. Solo se define en la norma. Fijaos, ahí dice también condiciones de competencia equitativas. Bueno, ahí de lo que se trata un poco es hacia dónde va la norma y hacia dónde va la Unión Europea. Se promueve la compra en proveedores locales. En teoría, la compra en proveedores locales debería de ayudarnos a minimizar el riesgo y debería de ayudarnos a tener más control a través de la generación de valor compartido. ¿Vale? Y de esa manera también poder informar a los consumidores finales, esto ya depende un poco del sector, el tipo digamos, qué hay detrás del producto que compran. Imaginémonos, esto es interesante, hay una productora de energía, no voy a decir cuál, cuya producción de energía es 100% verde. Hace no mucho, una empresa que se dedica a la distribución de agua potable, a la potabilización y distribución de agua potable, uno de los énfasis y criterios que ponía a la hora de abordar una de sus compras principales, que era la electricidad, es que compraba solo electricidad de origen sostenible. ¿Vale? Y en concreto hidráulico. Entonces, eso era un criterio que tenían ellos para la compra. En un primer momento puede parecer que eso es más caro que otras opciones, pero realmente ellos entienden que de esa manera pueden trasladar a su consumidor final que el agua que compran a través de su canal de distribución, pues a nivel de energía no daña el medio ambiente. Entonces eso les posiciona y les genera valor hacia sus clientes. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser el del acero que comentamos antes. Si yo el día de mañana quiero comprarme un coche eléctrico, que consideramos que es sostenible, eso sería una discusión amplia, yo podría perfectamente decir, no, quiero un coche eléctrico, pero quiero que el fabricante me garantice que el acero utilizado es verde, es sostenible. Claro, ese acero solo podría ser el que se produjese aquí en la Unión Europea por ArcelorMittal en esa instalación nueva que tiene. Entonces, de alguna manera, estoy ayudando a que ArcelorMittal tome esa decisión y, a través del volumen de consumo y de buscar la sostenibilidad en general, tanto como consumidor como proveedor, lo que vamos a hacer es abaratar esa solución. Eso es creación de valor. ¿Vale? Entonces, tengamos en mente como idea fuerza, sostenibilidad, perdurabilidad. Ojo, esto no es simplemente algo que, si lo hago, voy a generar un impacto en mi cadena de suministro, en mi empresa,
tanto en cuanto voy a acotar los riesgos, sino que me va a ayudar al debido cumplimiento, a la diligencia debida con respecto a esta directiva que la Unión Europea va a aprobar de forma inminente. ¿Vale? Bueno, en principio, volviendo un poco al referencial de base, todo esto lo hemos desarrollado en base a la ISO 20400. La norma, os invito a leerla, está en la página de AENOR, la podéis comprar. Es una norma que es realmente, se divide en dos grandes partes, lo vamos a ver ahora. Una parte donde es más conceptual, explica conceptos, esto que he intentado explicar más o menos, y luego explica, curiosamente, el cómo hacerlo. No es tan habitual que una norma te diga cómo hacerlo, suele ser un listado de requisitos. Bien, debido a que es una norma divulgativa, no es certificable. Hay una serie de aspectos que sería imposible certificar, pero hemos extraído una serie de escenarios con requisitos asociados que hace que podamos desde AENOR certificar una estrategia de compra sostenible. ¿Vale? ¿Qué nos da esta ISO? Nos da la visión de qué son las compras sostenibles, un poco los objetos y principios, lo que enumeré muy poco por encima. Nos explica, es una guía para generar una estrategia de compra sostenible y, sobre todo, habla de dos cosas de forma reiterada. Análisis de riesgo de acuerdo a criterios de sostenibilidad y minimizar los riesgos operacionales en el entorno social y económico en el que se desempeña la organización. Esto es un poco un esquema de cómo está dividida la norma. Como os decía, los 3 primeros epígrafes son pues conceptuales, un poco lo que intenté resumir, y luego ya entra al cómo hacerlo. Es verdad que este referencial requiere un nivel de madurez de compra determinado, que para cada actividad, cada sector, es diferente. Eso lo hemos modulado en un sistema bastante estructurado dentro del referencial de AENOR. Bien, en ese sentido, pues bueno, es básicamente un poco lo que os quería contar. Media hora. No sé si, Mayrata, ¿quieres hacer algún comentario, destacar alguna idea fuerza? O si pasamos ya un poco a las preguntas o inquietudes que puedan tener los asistentes. Vuelvo a disculparme por haber empezado tarde, pero bueno, el problema de conexión trunca un poquito. Sí, gracias Luis. En principio Mayrata no está conectada. En cualquier caso, yo estoy pendiente de las consultas que puedan trasladarse a través tanto del chat como de la sección de preguntas y respuestas que puedan estar relacionadas con esta temática. En cualquier caso, yo quería hacerte una pregunta. Cuando tú dices que la normativa o sea, la directiva va a ser publicada en breve, ¿tienes alguna idea de temporalidad? A ver, no te puedo dar una fecha exacta, porque claro, no, eso ya sabes cómo funciona un poco la Unión Europea. Y Sí, creo pero un poco en base a los procedimientos que más o menos tienen una temporalidad, digamos, claro, prevista. en principio esto tenían pensado sacarlo este año, pero, Ah, pero no veo que haya movimiento. Yo entiendo que están. A ver, yo creo que la crisis de Ucrania también condiciona un poco todas estas cosas, la crisis energética. No sé si lo van a sacar este año. La idea que tenían era sacarlo este año, ¿vale? Pero todavía no hay noticia. Pero está ahí. Entonces, y parece que esto está relacionado con un libro blanco también de la compra sostenible que generaron. No te sé decir una fecha, pero lo que tenían previsto es que la aprobaran este año. de acuerdo. Mira, también has puesto muchos ejemplos pues, referidos principalmente a empresas señeras, ¿no? Grandes empresas. Quería un poco también preguntarte cómo trasladar todo este ámbito a la pequeña y mediana empresa, que a lo mejor normativamente no esté obligada, pero digamos por voluntad propia o por interés de mercado, o por los propios, digamos, imagen que traslade a su grupo de interés, pues querrá. Claro.
A ver, el tema es que las pequeñas empresas, que bueno, son casi todas en España, ¿no? El tejido empresarial, el 90% son pymes, o sea, no son grandes empresas. La pequeña empresa tiene muchas veces opera sin ser consciente de los riesgos a los que se enfrenta. Entonces creo que el utilizar el referencial para hacer una reflexión de dónde está es interesante. En ese sentido, Enor facilita eso a través de lo que se llama un gap análisis, para ver un poco dónde está. Pero ¿qué le va a pasar a la pyme? Es que a la pyme le va a empezar a venir el requerimiento de sus clientes. A ver, si es una pyme, pues no sé, que es un supermercado, no sé, ahí en Canarias, pues a lo mejor pues sus clientes no se lo van a exigir como tal, ¿vale? Porque está, digamos, orientado al público. Pero si tú eres un proveedor de ese supermercado, un transportista, por ejemplo, que a lo mejor es un autónomo con 2 personas o él solo, esto le va a llegar de alguna manera, porque lo van a tratar como el proveedor de riesgo, ¿vale? O sea, tenemos que pensar que esto nos ayuda a entender cómo nos condiciona la cadena de suministro, pero también a entender cómo tenemos que responder cuando nos vengan con estas preguntas acerca de la criticidad de nuestros suministros los clientes. Para la pequeña empresa, lo que nosotros vemos es que hay que hacer un modelo muy simple en el cual básicamente hagas una matriz de análisis muy simple de tu riesgo y que prácticamente, digamos, cubras el expediente con casi una declaración responsable. ¿Qué va a pasar? No van a estar libres de esta directriz, ¿vale? De la directiva. Ellos van a tener que de alguna forma justificar que hacen algo, que han hecho un análisis. Entonces, para eso hay herramientas digitales que les puede ayudar bastante. Normalmente, por quitar un poco de miedo a esto, si tú eres una pyme que compras pues, a empresas de tu entorno españolas que están, digamos, regidas por la ley, en este caso española de la Unión Europea, el riesgo en cuanto a incumplimientos de tipo legal y demás es muy bajo. Ahora, el riesgo en cuanto a que tú no sabes realmente si tú estás comprando un importador, dónde compra él y por dónde te puede venir el problema, este puede tener un impacto grande. Ahí es donde yo creo que lo suyo sería pues, hacer un análisis muy básico de qué suministro crítico tengo, o sea, mi negocio en qué se basa. Se basa en mi persona, en el servicio que yo doy, se basa en algo que un servicio que me presta a otro, o se basa en un suministro que compro a otro. ¿Y eso es un riesgo o no? Nadie hubiera pensado antes de la pandemia que las mascarillas iba a ser un riesgo. O sea, y de repente, pues no, porque no había mascarillas, ¿no? O sea, digamos que no había producción nacional suficiente y luego las fuentes de suministro se complicaron. Entonces, ese tipo de análisis, por ejemplo, ahí en Canarias, yo entiendo que vuestro riesgo en general siempre es logístico. O sea, dependéis de medios de transporte y de navieras que lleven las cosas allí. Entonces, todo lo que sea combustible, todo lo que sea restricciones al tráfico internacional, os afectan de alguna manera u otra. Más que a lo mejor, no sé, que en Alemania, ¿no? Que tiene a un montón de países alrededor y demás. O sea, las cosas os llegan por aire o por mar. O sea, no hay otra forma, ¿no? Entonces, tenéis un riesgo inherente siempre. Por ser concreto, la empresa muy pequeña, yo le invito a que al menos se lea la norma, que es una guía de inspiración y que lo intente trasladar a su realidad. Pero la pregunta, si tú, por ejemplo, no sé, eres una ferretería en Canarias no se producen tornillos, que yo sepa, ¿vale? Pero es que en la península ibérica, si no son especiales, tampoco. O sea, los tornillos vienen de China, fundamentalmente. Entonces, si tú le compras a un importador, pues no sé, en Barcelona o en País Vasco, pues bueno, ¿qué riesgo tienes, ¿no? Asociado a eso? Pues a lo mejor es bajo, porque eso es un poco lo que hay que ver. Si eres una ferretería que compras todos elementos manufacturados, pues realmente ahí el riesgo es bajo. ¿Cómo vas a dar cumplimiento a la directiva? Bueno, es bastante simple. Tú dices que, oye, haces tu evaluación de tu proveedor fundamental y ya está.
¿Qué creo yo? Que esta directiva, sin herramientas digitales que faciliten esto, como las que tenemos a disposición, a un coste bajo y que haga fácil la vida a la pyme, la directiva va a ser imposible de monitorizar. O sea, ¿vale? Ahora, ¿qué creo? Que como iniciativa no es mala, porque si al menos nos invita a todo el mundo a hacer la reflexión, oye, yo pues tengo algún riesgo en mi actividad si de repente mi proveedor de País Vasco no me sirve tornillos. Lo tengo estudiado eso. ¿Cómo hago? ¿Cierro la ferretería? ¿O dejo a la construcción y a los talleres allí sin nada? Ese es un poco. O, por ejemplo, yo traigo todo por barco. Bueno, es más barato, obviamente, que traerlo por avión, ¿no? Hay otra alternativa. Me merece la pena tener un acuerdo con un proveedor, a lo mejor en Algeciras, que me tenga un stock siempre allí para evitar. Quiero decir, este tipo de cuestiones, lo que es la reflexión, yo creo que es buena para cualquier tipo de negocio. Evidentemente, ¿dónde se notan los efectos? En pymes ya por encima de 5 millones de euros de facturación, que tienen pues mínimo un 50% de su facturación en compras, ¿vale? Ahí es donde ya se le saca el jugo, ya no es solamente cumplir un registro, ahí ya se le saca valor, ¿vale? En otro tipología de empresa, yo invito a que hagan el ejercicio a nivel, bueno, pues de reflexión y que sepan que existen herramientas para poder hacer una evaluación, que no son costosas. Pero si se compran la norma, que son 50 euros, pueden perfectamente, es bastante fácil de seguir, entender un poco en su negocio dónde puede estar el foco, ¿vale? Ese es un poco... Pero bueno, yo te pondría ahí el límite, ¿eh? Vale, y mira, y también no sé si conocerás algún otro ejemplo, porque en relación a no tanto al cumplimiento de la directiva, sino también, o la futura directiva, sino el acceso a ayudas públicas. ¿Vale? ¿Cómo se está contemplando esto y cuál va a ser la orientación estratégica por lo que se puede ver en cuanto a la normativa de Es gestión una de muy buena residuos, pregunta. etcétera, ¿no? Es una muy buena pregunta. Digamos, es otro perfil, ¿no? El perfil de necesidades que pudieran estarse cumplidas con esto. Básicamente, si estáis acostumbrados a tratar con licitaciones públicas, me da igual que sea, por ejemplo, sanitarias, ¿vale? Ahí, o en general en todas, ¿qué están intentando? Primero, por principio de transparencia, puede optar prácticamente cualquier empresa que cumpla una serie de requisitos. Y cada vez más están hablando bueno, te piden declaraciones responsables sobre cómo es tu gestión medioambiental, sobre cómo vas a gestionar o económicamente también que justifiques que tienes los medios para poder mantener el suministro si ganas la licitación, pone el énfasis de si subcontratas servicios o personas u otras empresas, te lo van marcando ya en los requisitos. Entonces, van a ir cada vez incorporando más una serie de requisitos en cuanto al menos ESG que van a puntuar sobre otros. Entonces, el camino está trazado. O sea, el que suministra a la administración, que entiendo que en Canarias eso es un tema importante, va a estar cada vez más condicionado a cumplir con estos tipos de criterios de sostenibilidad. En ese sentido, si tú tienes un certificado que dice que tu gestión de compra es sostenible, eso aporta valor y puntos dentro de la licitación, ¿vale? Otro sector, ¿no? El hotelero y en Canarias. Muchas compras las hacen los hoteles directamente, pero otras las hacen a empresas locales. Los hoteles están constantemente, sobre todo las grandes cadenas, cada vez ponen más el foco, ¿no? En la sostenibilidad. Si estáis en ese sector lo estaréis notando. Entonces, al final, tanto a nivel gubernamental, a nivel de directiva, como a nivel de licitaciones públicas o incluso licitaciones privadas de sectores muy concretos, como puede ser uno sensible en Canarias como el turismo, la pesca también, pues esto va a cobrar relevancia. Entonces tú como pequeña empresa deberías de poder justificar que eres un proveedor sostenible, ¿no? O que tus proveedores los evalúas de alguna manera, los riesgos, y que tu cadena de suministro es sostenible. Entonces, si tienes esa certificación, va a aportar valor. Evidentemente, como todo en la vida,
hay organizaciones, lo que te decía, a partir de 5 millones de euros, mitad de esa facturación en compras, yo lo recomiendo, ahí ya lo veo necesario. Lo veo muy difícil que en 2-3 años se pueda no tener nada al respecto, ¿vale? Sí, claro, efectivamente tiene que ser o será un factor competitivo. Mira, nos trasladan una pregunta de, ¿podrías indicarnos alguna de esas herramientas informáticas para tratar la evaluación de los criterios ESG de los proveedores? Sí, a ver, bueno, no me gustaría tampoco hacer publicidad. Tengo una matriz, bueno, hay varias, ¿vale? Vamos, Pero que sean las más frecuentes o las más sí, a ver, por ejemplo, accesibles. claro, ahora mismo, por ejemplo, la que quizá está, digamos, más actualizada es GoSupply, ¿vale? Ahí es una herramienta que te permite registrar a tus proveedores, te sirve de gestor documental de tus proveedores para mantener al día la documentación relevante y además incorpora unos cuestionarios de ESG que incluyen muchos factores de sostenibilidad. Entonces, ese tipo de herramienta, si tú tus proveedores los tienes, los gestionas a través de una herramienta, por ejemplo, como te digo, GoSupply, como Aquiles, ¿vale? Pero bueno, para la empresa mediana, pequeña, yo diría más a GoSupply, puedes perfectamente, a través de esa herramienta digital, justificar que tienes hecho parte del trabajo, ¿vale? Luego es verdad que hay que analizar lo que luego la herramienta te da. Y en las empresas, cuanto más pequeñas, lo que no hay es tiempo para el análisis, ¿vale? Pero bueno, ahora mismo la conjunción de herramientas como GoSupply, tu sistema de gestión para poder incorporarle los datos económicos e integrarlo todo con Power BI es lo más asequible que hay y lo que mejor está funcionando. Hay más, ¿eh? Yo podría facilitaros luego por correo, si quieres, una matriz con todas las herramientas digitales que se comercializan en España al respecto y en qué área. Sí, sería interesante. La verdad Vale. es que Por no dar yo publicidad de ninguna, porque bueno, no, lo entiendo, lo entiendo. Nosotros normalmente en todos estos webinars, a posteriori, por supuesto, remitimos las presentaciones y puede ser también parte de esa documentación que se le remita a los asistentes, ¿no? vale, perfecto, pues lo incluyo, ¿vale? Para que lo tengan como referencia. Y evidentemente, si tienen alguna, bueno, si quieren más datos, pueden contactarnos, ¿eh? Yo te dejo la forma de contacto y pueden preguntarnos Sí, que, en la propia presentación, si quieres, puedes poner tus datos de contacto y para que vale, sea, digamos, más fácil, ¿no? vale. Mm. Bien, estoy convencido que muchos de las personas que están asistiendo al webinar, estoy convencido que ya si no tienen ellos esas herramientas, sus clientes les obligan a estar en una herramienta de ese tipo. O sea que estoy convencido que muchos de ellos están acostumbrados ya o han visto ya como lo que viene, ¿no? Claro, que habrán, como dices, herramientas compartidas donde se traslada toda esa información dentro de los diferentes agentes de la cadena, ¿no? Eso es. Eso es. Eh, no veo así. Vale, sí, sí. Hay alguna otra pregunta, pero también versa sobre el tema de las herramientas. Se ve que, Es lo más... claro, va un poco más a lo práctico realmente. Bueno, ¿por dónde empiezo? Vale, obtengo la norma de AENOR, que me da una guía de cómo navegar por todo este tema, pero luego necesito una herramienta donde realmente tener los registros y llevar una cosa de Bueno, forma esas son sistemática. las herramientas un poco de gestión, ¿no? Que complementaría pues, a los sistemas, al ERP clásico que puede tener muchas empresas. Hay muchas empresas que lo más que tienen es un programa de contabilidad, si es que lo tienen, si es muy pequeñita. Sí. Y si ya tiene cierta entidad, tiene un pequeño ERP. Entonces, ahí el complemento suele ser estas herramientas que te he comentado, un GoSupply, lo que mejor quizás se adapte si la empresa es mediana, pequeña. Hay más, las vais a poder ver en la matriz que os voy a mandar. Y luego hay herramientas que hemos desarrollado ya orientado un poco más a valorar dónde estoy y qué necesito para lo que yo hago, ¿eh? Que es un poco lo que me trasladabas tú antes. No es lo mismo ArcelorMittal que Aldi, que creo que es Dino o Superdino, la cadena de supermercados de Canarias, o Ferretería Manuel. Son cosas distintas, ¿no? Bueno, pues tenemos un cuestionario digital que te ayuda un poco a centrar qué es lo que necesitas aplicar realmente o poner el foco dentro del referencial. ¿Vale?
Eso sería una herramienta ya, bueno, que el que esté interesado, pues podemos ponerlo a disposición. De acuerdo, porque digamos, son ustedes propietarios de esa herramienta Claro, también. claro, claro, eso es, claro. Pues, A ver, yo cuando hacemos webinars, esto que acabo de decir, eso solo lo tenemos nosotros, ¿vale? Pero cuando me preguntan por herramientas digitales que permitan una gestión desde el punto de vista sostenible de cadena de suministro, me gusta dar pues herramientas. Tenemos las nuestras, pero no voy a poner la mía primero. Ponemos las que hay y prefiero poneros todo el mapa, ¿eh? Hay una asociación de compras en España que se llama CPOnet, ¿vale? Que ha hecho un estudio de todas las herramientas digitales que hay en el mercado y un poco hacia dónde tienen el foco. Entonces, eso os lo puedo compartir. Está hecho desde un punto de vista imparcial ujú, y, bueno, están todas. Ahí vais a poder ver un poquito las relevantes, ¿vale? de acuerdo. ¿Cómo de extendido está este tema de la certificación de compra Vale. sostenible? Ahora, en el momento de hoy, digamos, sacando una fotografía a nivel nacional. Sí, a ver, a nivel nacional, digamos que quien está prestando este servicio de certificación ahora mismo únicamente es AENOR, porque es un referencial de AENOR, ¿vale? En este sentido, son casi todo lo que se ha hecho son empresas de energía, IBEX 35, pero también ya ha empezado a moverse empresas, pues por ejemplo, de aguas, ¿vale? Como te comentaba antes. Todas las alimentarias, para ellas es muy, muy importante este tema. Sector agroalimentario, sector energía es donde más se está moviendo. Sector industrial también, ¿eh? Ujú. En todo lo que es aquellos sectores que tienen un uso intensivo de energía. Lo que te digo del acero verde que viene, ojo, cuidado que eso viene, ¿eh? Eso en 2 años ya va a ser un poco, lo veremos a ver. Lo vamos a ver, es decir, oiga, este coche, este automóvil está hecho con acero verde. Ujú. Eso viene, ¿eh? Y le faltan 2, 3 años. No te creas tú que le falta mucho más. ¿Qué pasa? Que todas estas, claro, por ejemplo, si una grande de estas, una que es público, Iberdrola está certificada en gestión de compra sostenible. Claro, pero esa certificación, al hacer el análisis de riesgo de sus proveedores y de los proveedores de sus proveedores, ahora es una cascada que va bajando y a lo mejor hablamos que hay 2.000, 3.000, 4.000 proveedores que están haciendo este ejercicio. Sí, claro, eso es importantísimo aquí en Canarias, porque al final buena parte de los productos del sector industrial que son fabricados aquí, pues terminan bien como elementos intermedios de otras fábricas, pero principalmente orientados pues, al sector turístico y a la gran distribución. Eso es. Con lo cual, si ellos establecen esas estrategias, pues habrá que estar, aunque sea en el extremo de la cadena, pero Hay que saber qué nos viene, ¿no? Un poco. Entonces, por eso digo que lo primero, os recomiendo la lectura de la norma como tal. Luego, si alguien tiene interés, podemos explicaros ya el referencial como tal de ENOR y a lo mejor en esta herramienta de autodiagnóstico, oye, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy y qué me hace falta realmente? Porque claro, no es lo mismo, pues el ejemplo de la ferretería que el distribuidor de material médico para el Servicio de Salud de Canarias o pues no sé, el que da servicio de limpieza a los hoteles. No, es diferente, ¿no? Son casuísticas distintas. Entonces, la norma se adapta a cada casuística, ¿eh? Entonces, es la herramienta la que te determina qué es lo que tienes que tener en cuenta de la norma para tu casuística particular. mm, supongo que a nivel de procedimientos, pues será una norma que de alguna manera la metodología será similar a cualquier otra norma implantada Bueno, de menor, ¿no? sigue la pauta de las normas ISO, obviamente, y es absolutamente compatible y se integra con cualquier otra norma ISO. De hecho, lo que estamos viendo cuando estamos con las empresas que dan el paso, que al analizar un poco todo, suelen tener prácticamente todo lo que necesitan para dar cumplimiento al referencial. ¿Qué pasa? Que no lo tienen, está deslavazado, no está relacionado y vinculado. Entonces, lo que te ayuda a este referencial también es a enhebrar un poquito, a dar transversalidad a una serie de cosas que están un poco aisladas
y que cuando lo aunas con una misma perspectiva, ves que genera más valor a la empresa. Entonces, ya te digo, suele ser pequeños detalles que faltan, suele ser el análisis de riesgo como tal de los proveedores que falta, suele ser lo que siempre falta, pero casi todos los elementos los tienes ya. Si tienes una ISO 9001, pues tienes prácticamente todos los procesos. ¿Qué pasa? Que no va tan al detalle como va esto en la parte de compras, por ejemplo. Mire, me pareció entenderte que si una empresa opta por este sistema de certificación, de alguna manera le puede convalidar o reforzar aquellos otros aspectos que le puedan ser necesarios o exigidos en una licitación, Sí. más allá de lo que pueda hacer una declaración responsable, me refiero. Claro, claro, porque tú tienes un certificado que ha auditado que haces eso. Una declaración responsable, al fin y al cabo, da cobertura, da cumplimiento legal, ¿vale? Pero realmente no genera certeza de que haya acciones subyacentes. Yo estoy diciendo que lo hago, pero si tengo una certificación de estrategia de compra sostenible, estoy diciendo que estoy analizando el riesgo de mi cadena de suministro y que estoy tomando acciones. Sí. ¿Vale? Es Mira, diferente. otra preguntita. Me preguntan cuántas certificaciones habéis hecho en empresas privadas. No, No, pues, porcentaje o... a ver, esto es prácticamente 100% empresa privada. Creo que hay una entidad en Cantabria que se hizo, que es pública, es una empresa pública, bueno, de estas empresas público-privadas, Ajá. pero hasta ahora prácticamente, yo te diría, el 100% es privada, empresa privada. Te digo, hay una institución en Cantabria que es una empresa pública que lo ha hecho, ¿vale? Pero Mare, que es justamente creo que es la empresa que lleva en Cantabria todo el tema de residuos medioambientales, ¿vale? Pero prácticamente el 100% son empresas privadas. Hay otra pregunta, quizá un poquito más específica. Te la leo. Haciendo extensible este concepto de compra sostenible y sobre lo aquí tratado, ¿sabrías decirnos alguna cuestión en la que podamos ayudar o colaborar desde los entes de conservación de parques empresariales? A ver, ¿puedes repetir la parte final? Sí, que sí, bueno, yo lo entiendo así, ¿no? Si de alguna manera desde los entes de conservación de los parques empresariales, las asociaciones de gestión de polígonos, etcétera, pues cómo pueden ayudar en este ámbito de la compra sostenible, desde un punto de vista de que coexisten muchas actividades en un mismo espacio. ¿Sí? Vale, a ver. Quizás una entidad que englobe o organice o interceda. Claro, obviamente no conozco bien el tejido de parques en Canarias, ¿no? Pero pongamos que entiendo que estamos hablando de parques tecnológicos o parques o polígonos industriales. Si ese polígono industrial o ese parque está regido por una entidad, que imagínate que pues, supongo que sería público-privada, lo que puede hacer esa entidad es, bueno, primero, movilizar fondos para divulgar y formar a las empresas de ese parque o de ese polígono en cuanto a lo que es la gestión de compra sostenible. Por otro lado, hay una serie de cosas que sí que creo que además que en Canarias puede ser relevante, que es a nivel de polígono y demás, evaluando la necesidad energética que tenga el parque, podrían llevar a cabo acciones para minimizar el impacto energético, pues a lo mejor con instalaciones de placas solares en las naves y que eso lo hicieran de forma conjunta. Será una idea. ¿Qué pueden hacer también? Bueno, pues a nivel de gestión de residuos del propio parque y de tráficos, pues ver qué se puede hacer a nivel de ordenación del tráfico, de ordenación de los puntos de, digamos, de disposición y demás. Pero yo creo que esto, a ver, el concepto es para una empresa que maneja proveedores y que de alguna manera eso incide en su servicio o producto, ¿vale? Una entidad que es un parque tecnológico, ahí entiendo que lo único que puede hacer es ayudar a divulgar la idea, ayudar a formar y en todo caso promover que ciertas compras, en lugar de hacerlas de forma unitaria y deslavazada, se puedan hacer en común generando valor para todos. El tema de las placas solares, ¿no? Por ejemplo. Te lo digo porque hay ahora muchísimas empresas que
lo que buscan son polígonos donde hay una superficie importante de naves industriales, donde poner placas a coste cero y les dejan una tarifa plana de energía a un precio interesante. ¿Vale? Eso sí lo podría hacer un parque, por ejemplo. Sí, hay otra pregunta sobre... Bueno, y hablo lo mismo con aguas, alcantarillado, bueno, Claro. claro. Sí, la idea un poco es facilitarle a nivel, digamos, más operativo Infraestructura. todas aquellas infraestructuras que le ayudan a reducir los riesgos de cada una de las empresas que están en ese lugar, ¿no? Eso es, correcto. Sí, hay otra pregunta sobre respecto al monitoreo, seguimiento y KPIs de la gestión de compras sostenibles. Sí, un poco profundizar en ese tema. Bueno, a ver, ahí un poquito, básicamente, dentro del cuadro de mando de cualquier empresa que gestione las compras de una forma, vamos a decir, profesional, lo primero que tendríamos que incorporar es un porcentaje de proveedores sostenibles. Es decir, de todo mi universo de proveedores, ¿cuáles puedo calificar que cumplen con mis criterios de sostenibilidad? Los que he definido yo como empresa. Y me tendría que arrojar una tasa, ¿vale? Ese sería el principal indicador. Con ese indicador puedo ya fijar objetivos de cumplimiento, no cumplimiento, de exclusión de proveedor o de, digamos, ejecución de una determinada tipo de acciones. Ese sería el indicador básico, mínimo e indispensable, ¿vale? Luego hay otro tipo de indicador que es más complejo. Yo esto lo he visto implantado en cómo una empresa, de alguna manera, evalúa para sus proveedores críticos, por ejemplo, cómo genera negocio, digamos, para no solamente entre su empresa y el proveedor, sino cómo ese proveedor a lo mejor puede dar servicio a un cliente también o puede convertirse en cliente de algún otro proveedor, generar relaciones circulares. Entonces, se pueden establecer indicadores muy complejos para aquellos proveedores que etiquetamos como críticos, como partner estratégico crítico, podemos ir más allá, ¿no? Y buscar un indicador de, digamos, de relación circular entre otros proveedores, otros clientes nuestros. Eso yo lo he visto en algún caso. Pero el indicador básico es con proveedor sostenible, no sostenible. Ahora, para que un proveedor sea sostenible, tengo que evaluarlo. Y para poder evaluarlo correctamente, tengo que incorporar a la evaluación los criterios de sostenibilidad. Toda esta parte es la que te facilita la herramienta digital. ¿Vale? Pero sería ese el indicador fundamental. Luego habría que ver la actividad en concreto. A ver, por ejemplo, yo puedo tener una cadena de suministro, imagínate, pues soy un pequeño hotel, que tengo 3 hoteles en Canarias, ¿no? En Gran Canaria. Tengo 3 hotelitos. Bueno, pues yo puedo decir que para mí tengo mis proveedores son sostenibles, imagínate, el 70%, y de entre de esos proveedores sostenibles críticos tengo la lavandería, que me hace el lavado de todo lo que es ropa de cama, toallas, por poner un ejemplo, y tengo también el agua y la electricidad, por ejemplo, porque me gasto bastante dinero en electricidad. Entonces, dentro de las posibilidades que yo tengo, puedo decir, oye, otro indicador es de los kilovatios que yo consumo, ¿cuántos son de fuente sostenible? La fuente de agua pues, que yo utilizo, pues podemos evaluarla en cuanto a si tiene dentro de sus políticas y su forma de trabajar, pues si aplica directrices de sostenibilidad. Y la lavandería, por ejemplo, pues puedes ver, oye, qué tensioactivos utilizas, qué químicos utilizas para contribuir a no contaminar tanto, por ejemplo. Ahí sería un caso muy concreto, medioambiental. Porque siendo empresas de la zona, la ley ya les aplica, ¿no? Ahí no hay que poner tanto el foco con proveedores locales. Por ejemplo, si yo la lavandería es una empresa que son, pues imagínate, 10 personas, pues como podríamos ser tú o yo, o estoy contratando esto a un centro especial de empleo. Bueno, pues a lo mejor, desde un punto de vista que tiene sostenibilidad, es mejor hacerlo en un centro especial de empleo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me están haciendo el mismo servicio, yo percibo el servicio, mis clientes perciben el servicio y yo estoy contribuyendo a la empleabilidad de personas que tienen pues empleabilidad restringida. Bueno, pues yo el gasto lo tengo que hacer igual, ¿no?
pues si con eso consigo además dar empleabilidad a personas de la zona que tienen una empleabilidad restringida, pues estoy contribuyendo a hacer sostenible mi entorno. Vale, sería un poquito, por ponerte un ejemplo, Sí. intento dar ejemplos que puedan ser a lo mejor significativos allí y tú me dirás, Luis, pues nada que ver, no has acertado. Pero bueno, intento... No, yo sí, además supongo que tendrá que haber o cada empresa tendrá que establecer su propia baremación de cuáles son aquellos proveedores más críticos o más importantes para tener una mayor exigencia sobre ellos Eso que es, otros. eso es. A lo mejor inciden más en su modelo de negocio, Ahí te voy a hacer una que la gente a veces, cuando ya se pone a hacer el ejercicio, pues yo puedo definir que, por ejemplo, pues, que Ferreterías Manuel es un proveedor, es un suministro crítico, ¿vale? Porque me suministra los tornillos que utilizo para montar, pues, estanterías, que es lo que yo hago, pero a lo mejor luego Ferreterías Manuel, aunque el suministro es crítico, como proveedor no es crítico, porque he hecho el análisis, cumple con todo aquello que yo necesito y no me pone en situación de riesgo, ¿vale? Es decir, que primero es el suministro que es crítico y luego si el proveedor del suministro crítico es crítico o no. Y me concentro luego en el proveedor que es crítico, ¿vale? Claro, yo creo que hay otra pregunta que quizás esté relacionada con este tema. Te la leo. Si la empresa realiza compras de productos muy diferentes para su proceso productivo, ¿debe de realizarse en todas las cadenas de suministro, orientarse a algunas más concretas por su criticidad? A ver, vamos a ver, claro. He hablado muy en general, ¿no? Pero tú realmente lo que pides, a ver, vamos, lo que pide el sistema en el fondo es, tienes que saber qué es lo que compras. ¿Eso qué quiere decir? Hay que categorizar, ¿vale? Si yo, por ejemplo, soy un supermercado, pues compro desde servicios de mantenimiento hasta servicios logísticos, servicios de limpieza, pero también compro verduras, frutas, pescado, conservas, ¿vale? Son categorías distintas con riesgos distintos, ¿vale? Dentro de los criterios de sostenibilidad, que algunos pueden ser comunes, otros no, ¿vale? Entonces, lo primero que tienes que hacer es tener categorizados tus suministros, los distintos suministros, y definir cuáles de estos, bajo el prisma de criterios de sostenibilidad que hemos definido, cuáles pues, son suministros de riesgo o críticos. Y una vez que tengo definidos cuáles son, pues entonces yo digo, pues de estos suministros, los proveedores que me suministran esto, cuáles son críticos y cuáles no. Ese es el ejercicio. La norma te da flexibilidad, puedes hacerlo desde el enfoque de proveedor solamente, desde el enfoque de suministro. Yo intento siempre llevaros a primero el suministro y luego el proveedor. ¿Por qué? Porque tú al final lo que te incide es el suministro. ¿Quién te trae ese suministro? Lo eliges tú, ¿vale? Pero yo si hago pasteles o si hago pan, necesito harina. Es obvio, ¿no? Entonces, la harina es un suministro crítico si es una panadería. Ahora, ¿dónde la compro? ¿A un señor en Navarra? ¿A un señor en, no sé, Fuerteventura? ¿O la traigo de Portugal? Eso lo puedo elegir. Pero yo no voy a poder evitar que si hago pan, necesito harina. ¿Vale? O sea que mi suministro crítico es la harina. Entonces, primero, eso, categorizar suministros, criticidad de suministros bajo los criterios de sostenibilidad, ¿vale? Y después ver para esos suministros críticos cuáles son los proveedores que son críticos. Y tomar acción después, claro. De acuerdo. Supongo que este tema de certificaciones también, aunque no lo hemos comentado mucho, también influye o luego facilita el tema de la elaboración de las memorias, ¿no? De sostenibilidad. Totalmente, claro, totalmente. De alguna forma, a ver, dentro de la memoria de sostenibilidad, si te das cuenta o si analizáis un poco cómo son las memorias a la cadena de suministro, prácticamente no se le dedica nada, cuando es a lo mejor la mitad del riesgo que tienes en tu negocio. Entonces, claro, te ayudaría. De hecho, si ya tienes un departamento de sostenibilidad, pero no miraban la parte de gestión, bueno, la cadena logística, la cadena de suministro, pues evidentemente estás no mirando el riesgo de la mitad de tu compañía, ¿vale?
Entonces, ayuda a hacer las memorias e incorpora datos que de alguna manera hace que sea más sólida, digamos, que sea más sostenible la empresa. No, es muy simple. Tú, una empresa cualquiera que sea, me da igual que sea un hotel o una ferretería, la cadena de suministro es importante. Una en cuanto a servicios y suministros y la otra a lo mejor solo son suministros. Pero si luego llevas el porcentaje de compras a su cifra de venta, estaríamos hablando del 30 al 60% o al 70%. Entonces, cuanto más porcentaje tengas de compra en tu cifra de venta, más riesgo tienes de sostenibilidad con respecto a tu cadena de suministro. ¿Vale? Luis, nada, de esto no hay más preguntas en el apartado. Sí que insisten muchos de los asistentes en recordarnos que pues bueno, toda la ponencia y toda la información que comentabas que iba a remitir, pues en cuanto la tengas, yo supongo que en los próximos días podemos remitirla también Yo a todos los asistentes. os voy a remitir la presentación que utilicé y os voy a poner una serie de anexos, ¿vale? Más informativos, que a lo mejor por tiempo no había tiempo, pero os lo pongo para que la gente, bueno, tenga un poquito una idea pueda profundizar un poquito más, ¿vale? De acuerdo, pues Luis, yo creo que en eso, y no habiendo más preguntas, podemos dar por finalizado el webinar. Agradecer la asistencia a todos los participantes, a ti, por supuesto, y a Mayrata, que tampoco pudo quedarse hasta el final, pero sí que estuvo pendiente en toda la organización de este evento. Y sin más, pues nos despedimos de todo. Muchas gracias por ofrecernos la oportunidad de explicar qué son las compras sostenibles. Os mando la información, quedo a vuestra disposición y disculpad el retraso del comienzo, un problema ahí informático. No te preocupes. Pues nada, buenos días a todos. Buenos días. Hasta luego.